Como saben, compañeras y compañeros, el tema que vamos a desarrollar hoy es el de la deuda. ¿Quién tiene deudas aquí, compañeros? Bueno, lo contrario, ¿quién no tiene deudas? ¿Quién es el afortunado? ¿Quién es el Hay dos manos levantadas de compañeras que dicen que no tienen deudas. Pero todos estamos en la CONUR, o casi la mayoría, ¿no? Entonces la mayoría de los compañeros sabemos lo que es una deuda, pero hay muchos tipos de deuda. La deuda con la CFE que conocemos nosotros, deudas con el banco. ¿Quién tiene deudas con el banco? Algunos pocos, qué bueno, deudas con el banco, pero todos tenemos una deuda que nos pesa en las espaldas de cada una y cada uno de los mexicanos. ¿Cómo se llama esa deuda que cargamos desde los años 90? La deuda del FOBAPROA. La deuda del FOBAPROA es una deuda histórica que nos trasladaron al pueblo mexicano. Es una deuda ilegítima. Y justamente, compañeras y compañeros, para la presentación del tema de hoy, tenemos ese tema, las deudas ilegítimas e ilegales. ¿Por qué decimos que una deuda es ilegítima? ¿Por qué decimos que una deuda es ilegal? Entonces, ese es el tema de hoy. Vamos a verlo desde distintas perspectivas, porque debemos desarrollar en nuestro pensamiento cuál es el problema de la deuda. Porque la deuda, y lo voy a decir así, dejarlo como una pregunta, como una reflexión, la deuda es un sistema que nos han impuesto. La deuda es un sistema. Yo sé que ahorita esa palabra quizá no les sale, pero quisiera que reflexionáramos con esto. Le pedimos al compañero Héctor que pase, por favor, que pueda subir aquí también. Cada mexicana y mexicano que nace, cada familia, este mundo está hecho para que se endeude. Nos quieren endeudados, nos quieren encerrados en un sistema donde siempre le debamos a alguien, ¿no? Ese tema, compañeras y compañeros, como introducción, es muy importante, porque el sistema en el que vivimos, el foro pasado que vimos fue el de capitalismo, que ya vimos que es un sistema. Dentro del sistema del capitalismo existe un sistema de la deuda que está a nivel internacional. Entonces, bueno, para dar inicio ya, dar las primeras palabras, le pediría al compañero Héctor que pueda incorporarse. Un aplauso a la compañera Vero, un aplauso al compañero Héctor, y esperamos un poquito al compañero Pablo Montezuma. Héctor, adelante. Bueno, gracias, Emilio. Bueno, compañeros, ¿cómo están? Bien. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por estar acá. Es parte del proceso de formación que tenemos en la organización, pero este tema no solamente es formación, sino este tema nos va a dar los argumentos para que nosotros podamos, en la siguiente etapa del movimiento, tener argumentos frente a una respuesta que se vislumbra que nos van a dar las autoridades. Y las autoridades a muchos movimientos sociales le están diciendo que no hay recursos económicos para atender sus demandas. Y nosotros en particular tenemos una demanda que requiere recursos económicos, y esa demanda es el borrón y cuenta nueva. Adeudos de usuarios y usuarias que tenemos a partir del proceso de la privatización del sector eléctrico y la implementación del modelo Iberdrola. Este modelo que se quiso exportar de España, donde no teníamos donde no se tiene una tarifa única de energía eléctrica, sino se tienen diversas tarifas eléctricas. Y las tarifas eléctricas varían no solamente en función del consumo bimestral como aquí en México, sino varían en función de la hora del día y en función del día. En España, en la noche es una tarifa,
en el día es otra, en la tarde es otra, con tal de sacar la mayor ganancia a la gente que utiliza la luz en los hogares, que necesita la luz para vivir. Y entonces, en ese sentido, se trató de implementar paulatinamente ese modelo aquí en México. Por eso tenemos distintas tarifas y cada vez más fueron diversificándose esas tarifas. Gracias a esas tarifas que buscaban la mayor ganancia frente a un poder adquisitivo que se venía cada vez más hacia abajo, es que mucha gente no podía pagarlas en México. Y por eso existen los movimientos como el movimiento de la CONUR. Y entonces ese modelo neoliberal es el que produjo las organizaciones de miles y miles de usuarios que hay a lo largo y ancho del país. Ante eso, se supone que vivimos en una etapa donde hay gobiernos que están tratando de desmontar el neoliberalismo, como el de la 4T. Pero para desmontarlo tiene que ser completo, de raíz. No puede ser de manera parcial. No podemos hacerlo cuando desmontas algo o lo haces bien. Si no lo desmontas bien, eso permanece y sigue evolucionando hacia el mismo sentido. Y lo que tenemos ahora es que en el marco del sector eléctrico, como hemos visto, el regreso de funcionarios neoliberales. Pero no solamente eso, sino frente a esta demanda, como a otras demandas, nos dicen no hay dinero. Y nosotros lo que contestamos es sí hay. Sí hay recursos económicos, pero esos recursos económicos siguen beneficiando a los que tienen más recursos aquí, más dinero, los más ricos de nuestro país. No solamente eso, sino seguimos pagando las deudas adquiridas por los neoliberales del gobierno pasado, de los gobiernos pasados. No basta con que Claudia Sheinbaum diga que el FOBAPROA es ilegal y legítimo. ¿Por qué lo seguimos pagando? Si tenemos la presidenta, tiene la mayoría en el poder legislativo, ahora se acaba de cambiar el poder judicial. Entonces, ¿por qué seguimos pagando algo que es ilegal e ilegítimo? Y con ese dinero podríamos ocuparlo para satisfacer varias necesidades y para satisfacer varios problemas, acabar con esos problemas que generó las políticas neoliberales, como los altos cobros de luz y las deudas impagables que tiene mucha gente a lo largo del país. Para que nos ilustren de manera más completa y nos permitan tener los argumentos que no solamente se van a quedar en este auditorio, argumentos que los tenemos que llevar con nuestras familias, a nuestros comités, con nuestros vecinos, en los espacios donde cada una y uno de ustedes se desarrolla social y políticamente. A esos espacios hay que llevar esos argumentos. Y para eso hemos invitado a dos personas que son activistas, que están elaborando y que han estado difundiendo la lucha en contra de las deudas impagables, entre ellos la compañera Verónica, que tiene varios títulos de licenciatura y todo eso, pero un fuerte aplauso para la compañera Verónica, que viene desde Veracruz, ya la van a conocer. Y por el otro lado, el compañero Moctezuma. El compañero Moctezuma va a llegar a las 11 porque está saliendo de una actividad, pero va a venir acá y va a traer algunos libros, como se les mandó al WhatsApp, para que ustedes vean si les interesa alguno. Los da a mitad de precio de como están en las librerías, por si les interesa. Pero el chiste, compañeros, es ese el objetivo de la conferencia. Sin más preámbulo, sin más introducción, le damos la palabra a nuestra invitada, a la compañera Verónica, que por favor un fuerte aplauso otra vez, porque el conocimiento es muy importante para nosotros, y más quienes lo quieren compartir. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Pues
van como 5 aplausos que me dan, así que muchísimas gracias. Pues antes que nada, muy buenos días, ya casi son las 11 de la mañana. No se me vayan a dormir, por favor, yo sé que es un tema muy especial, muy complicado, pero es importante y después van a ver por qué. Mi compañero Pablo Moctezuma, que viene en camino, él tiene una larga trayectoria y ha estado muy de cerca en el tema del FOBAPROA y obviamente en la historia de México, que también tenemos que conocer nuestra historia para saber qué errores no debemos de cometer. Entonces, yo pertenezco a la red, aquí está el logo, a una red que se llama Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas y estamos presentes en 30 países, la central está en Bélgica y además nuestro principal objetivo es eso, dar alternativas radicales a problemas estructurales, como es el caso de la deuda pública. Y Emilio hace rato decía, ¿tienen deudas? Y 2 personas dijeron que no. Ahora yo les pregunto, ¿quién de ustedes tiene una deuda de más de 100,000 pesos? Pues yo no veo todas las manos levantadas. Sí, con ganas. O sea, como que nos estamos estirando, va. Entonces, para conocer la ilegalidad de esa deuda que ustedes tienen, por eso es importante este foro. Entonces voy a comenzar con un poquito de historia porque es necesario. No nos gusta, pero es necesario. Allá por el año de 1944, en Bretton Woods, en Estados Unidos, se crearon 2 instituciones, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Las 2 tenían como objetivo estabilizar la economía, erradicar la pobreza. En ese momento estaba teniendo fin la Segunda Guerra Mundial y el objetivo era eso, reconstruir Europa, darle como más desarrollo al sur. ¿Quiénes son del sur? Nosotros somos los del sur. Entonces, cada vez que escuchen la palabra sur global o sur, somos nosotros, pertenecemos al sur. ¿Y quiénes son los del norte? Estados Unidos, Europa, para que se vayan familiarizando con los términos. Entonces, ellos, era para eso, para reconstruir la guerra y para apoyar el crecimiento del sur. Pero eso se olvidó porque obviamente estas 2 instituciones, más que ayudar al mundo, lo que hacían era buscar mecanismos para seguir saqueando, porque recuerden que a nosotros, ¿quién nos conquistó? ¿Y cuándo fue nuestra independencia? ¿Perdón? ¿Cuándo? ¡Fuerte! 1910. Perfecto, muy bien. Entonces, como ya estábamos nosotros libres y soberanos, que nunca fuimos libres ni soberanos, ¿o alguien se siente libre? No de los esposos, no, ni las esposas. ¿Alguien se siente libre y soberano? Bueno, pues nunca lo fuimos, porque estas naciones del norte buscaron los mecanismos para seguir explotándonos y saqueando nuestros recursos a través de las deudas. Nos prestaban, precisamente para la lucha esta colonial que teníamos, nos prestaban. O sea, por cualquier motivo ellos aparecían y nos prestaban. Entonces, son 2 instituciones tan antidemocráticas y lideradas principalmente por Estados Unidos y luego por Europa, porque para tomar una decisión en cualquiera de estas 2 instituciones se necesita el 85% de la aprobación de los países que la integran. Y Estados Unidos, un solo país, tiene el 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que si todos ustedes se unen conmigo y Héctor tiene el 16% de los votos y nosotros el 85%, hagamos lo que hagamos, ninguna reforma, ninguna propuesta que a él no le convenga, no va a pasar. Así estamos. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros pertenecemos a esas 2 instituciones. Por eso es importante. Entonces, toda esta historia es debemos de conocerla, porque de otra manera no vamos a entender el cómo la deuda atraviesa nuestros hogares y nuestras familias. Ahora sí, ¿qué es una deuda? Una deuda es un instrumento por el cual te prestan dinero,
lo tienes que regresar en un tiempo determinado, pero aparte le tienes que pagar unos intereses. ¿Es correcto? Una deuda es legítima y legal, repito, una deuda es legítima y legal cuando las dos partes están en igualdad de condiciones. Hacemos un acuerdo y yo me beneficio de la misma manera que tú. Ahora, ¿por qué contraemos una deuda? ¿Perdón? Porque no nos alcanza el ingreso, ¿o a ustedes sí les alcanza? A mí no. Entonces, tenemos que endeudarnos. No nos alcanza y tenemos que endeudarnos, y así adquirimos la deuda. Entonces, cuando nosotros nos volvemos la parte que debe, automáticamente creamos una inferioridad con el que nos presta. ¿Cuándo se vuelve ilegítima? ¿Cuándo se vuelve ilegítima? Cuando las condiciones no están de igual a igual. ¿Cómo se llama usted de gorra azul? Marco Polo. Si yo llego con usted y me dice, ¿sabes qué? Préstame 100,000 pesos. No los tengo, pero bueno, se los puedo prestar. Usted me dice, entonces yo le digo, sí te los presto, pero me vas a pagar una tasa de interés súper elevada, pero aparte te voy a poner condiciones. Ese dinero que te presto únicamente lo vas a ocupar para construir una tienda que a ti no te hace falta, pero yo te voy a poner a ti las condiciones para qué vas a ocupar ese dinero. No lo vas a ocupar para lo que tú quieres, sino para lo que a mí me hace falta. ¿Sale? Entonces yo digo, bueno, pues a lo mejor aquí a mí me hace falta que alguien ponga una tienda de abarrotes, y no hay, yo le digo a él, pues quiero que pongas una tienda de abarrotes, pues yo voy a operar desde ahí, ¿no? Pero aparte te cobro dinero por interés por ese dinero, y intereses elevados. Entonces, a eso le llamamos el sistema deuda, porque para pagar esos intereses te tienes que volver a endeudar para seguir pagando. Y es lo que nos ha pasado actualmente. ¿Sí lo comprende? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿quiénes prestan dinero? ¿Quiénes prestan dinero a los países del sur? Son muy inteligentes ustedes, muy inteligentes, me encantan. Bueno, entonces, sí, está la banca privada, donde hay empresas como BlackRock y bancos que pertenecen a la Comuna de París. Están las bilaterales. ¿Qué quiere decir bilateral? Préstamo de país a país, eso es bi, país a país. Y las multilaterales, que son las que prestan a más de 3 países, como lo que les acabo de decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las bancas de desarrollo, etc. Entonces, esas son las que nos prestan. Y ya conociendo este esquema, es que nosotros nos fuimos dando cuenta que era necesario ver por qué estas deudas se volvían ilegítimas, y comenzamos a ver cuáles eran los mecanismos para que nosotros pudiéramos contrarrestar esta ilegalidad del pago de las deudas. Y entonces hay muchos temas, por ejemplo, legales, que nos trasladan al derecho internacional. En el derecho internacional hay condiciones que te permiten, sin ningún término de castigo, poder cancelar deudas. Por ejemplo, las causas de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando hay una pandemia, como la que tuvimos hace unos años, ahí automáticamente tuvimos una gran oportunidad de cancelar las deudas, y no lo hicimos. O sea, sin ningún compromiso, sin ningún que nos fueran a demandar, nada. Era un momento preciso y hicimos una lucha. En ese entonces estaba Andrés Manuel, y metimos solicitudes y un procedimiento para que a través del derecho internacional, que estábamos pasando una pandemia, pues pudiéramos cancelar la deuda. Bueno, no pasó nada. Después hay causas de fuerza mayor. Una causa de fuerza mayor, que esperemos que nunca nos pase a nosotros, es una guerra. Cuando un país está en guerra, tiene el derecho de suspender su deuda. O sea, no es posible que estés con tu población que se esté muriendo y estés pensando, voy a pagar una deuda porque le debo a fulanito de tal. Es imposible, ¿sale? Porque para el derecho internacional, primero tenemos que ver por el pueblo y luego por los acreedores. ¿Están de acuerdo? Pero no pasa actualmente, ¿verdad?
Y la última es por causas de fuerza mayor y del estado de necesidad, que tienen mucho que ver cuando un gobierno tiene poco presupuesto, pues no lo puede utilizar para sus deudas, lo tiene que ocupar primeramente para el pueblo, para sus gastos sociales, para cubrir las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? La luz, el agua, la vivienda, la educación, ¿qué más? Bueno, la comida, perfecto, todo eso. Pero ustedes saben más que yo, ya me di cuenta. Entonces, eso tenemos que hacer. Entonces, esos 3 principios nos permiten anular las deudas. Pero aparte de eso, existen legislaciones a nivel nacional que también nos permiten hacer este cambio, esta transformación. Por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 73 y 117, ahí habla de las deudas. Y nos dice que el Congreso, por supuesto que puede pedir prestado, está en su derecho, siempre y cuando sea para utilizar ese dinero en inversiones públicas. ¿Qué son inversiones públicas? Escuelas, hospitales, carreteras y para programas sociales. ¿Cuáles son los programas sociales? Becas, adulto mayor, salud casa por casa, discapacidad y todas las que ustedes ya conocen. ¿Vale? Esos son. Entonces, por supuesto que se puede adquirir una deuda, pero para eso. Pero no se puede, es anticonstitucional adquirir una deuda para favorecer a unos cuantos. Y un ejemplo de eso lo tenemos en... Son muy inteligentes. Exactamente. Eso es una deuda ilegítima. Una deuda ilegítima que tiene que ver mucho con el tema de que se beneficia a unos pocos, eso es una ilegítima. Se beneficia a unos pocos, como fue en el caso del FOBAPROA. No sabemos cuántos se beneficiaron. Bueno, sí lo conocemos, pero muy poquitos, ¿no? Una banca privada, los privados. Ustedes lo saben mejor que yo. Y la deuda ilegal tiene que ver precisamente con los principios de derecho internacional que se los mencioné al inicio y con toda la legalidad que hay. Eso, ilegal quiere decir eso, que está rompiendo con todas las leyes, los acuerdos, los tratados, pero además es odiosa, eso faltó decir, es odiosa, odiosa, odiosa. ¿Qué quiere decir odiosa? Que ha perjudicado al pueblo y que una deuda privada se convirtió en deuda pública. Eso es odiosa. Entonces el FOBAPROA es ilegal, es odiosa, es ilegítima, ¿qué más? Anticonstitucional, corrupta, ¿qué más? Injusta. Perfecto, o sea, todo eso es, o sea, tenemos todos los argumentos para decir que nuestra deuda es ilegítima, ilegal, odiosa, anticonstitucional y todo. Tenemos todos los argumentos. ¿Qué nos falta? Es impagable. Echarla abajo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Uniéndonos y preparándonos para poder hacerlo. Por supuesto, tiene usted toda la razón. Eso es. Por eso estamos aquí. La finalidad de nosotros es crear esa conciencia desde las bases, desde la colectividad, porque aunque existen derechos internacionales y nacionales, no son suficientes y la historia nos los ha demostrado. Mucha gente caminó en el 94 allá haciendo protestas en contra de esta... ¿Se acuerdan de la crisis que vivimos, no? ¿Sí? Bueno, pues para quien no, porque espero que sí. En 1994 hubo una crisis muy fuerte en México y bueno, con la caída del petróleo, pues obviamente el gobierno se tuvo que endeudar y le pidió prestado a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional tiene una característica, tiene una característica muy importante. Cuando tú no puedes pagar, es cuando casualmente aparece el fondo y te dice, ay, aquí estoy yo y yo te puedo prestar, ¿eh?
O sea, ocupa un momento de debilidad del país para aparecer casualmente, decir, ah, no tienes dinero, pues aquí aparezco yo, nos presta, pero bajo esas condiciones, y eso nos pasó a nosotros en 1994. Cedillo le presta dinero a Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional con una carta de intención donde decía que tenía que privatizar empresas, extracción de recursos, abrir el mercado de par en par, ¿se acuerdan del Tratado de Libre Comercio? O sea, le puso todas esas condiciones, venían en esa carta de intención, todas. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, cuando se privatizó Telmex, cuando se privatizó Telmex, ustedes se acordarán ahorita que Telmex dijeron que ya no tenía, ya estaba en la quiebra y todo. Y ahora el dueño de Telmex es el hombre más rico. Casual, ¿no? Casual. A conveniencia de eso, exactamente. Entonces, este cambio de gobierno desde Carlos Salinas a Cedillo hizo todas estas transformaciones de privatización y comenzó, o sea, en 1982 comienza el modelo neoliberal, ¿no? En el 82, y entonces pues empiezan a dar todos estos cambios de transformación, todas estas privatizaciones, pues obviamente México se vio sometido a todo esto y entonces la gente comenzó a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y eso. Hubo algunas protestas, pero no se volvió como la bandera de lucha, ¿no? Para decir que era una deuda ilegítima, ilegal, ¿y qué más? Odiosa. Pues, impagable, pues no, porque la seguimos pagando. La seguimos pagando. Pero también lo vamos a decir que impagable, no se debería de pagar. Entonces, empieza todo esto y Nunca vamos a acabar de pagar. bueno, vamos a poner el caso del FOBAPROA. El FOBAPROA, cuando se hace el rescate bancario, era de 552,000 millones de pesos. 552,300 millones de pesos. Y ahora debemos más del doble. Más del doble. En el 2025 debemos más del doble. Y hemos pagado solo de intereses 756,000 millones de pesos, solo de intereses, ni un peso al capital. Inicialmente se había dicho que esta deuda se iba a pagar en 30 años, pues ahora con esta subida de intereses y con todos estos cambios estructurales y financieros y económicos, se dice que lo vamos a pagar en 70 años, solo la deuda del FOBAPROA, que representa alrededor de un 10% de toda la deuda que tenemos, 16, o sea, nada. Así estamos. Ahora nos vamos con el pago de intereses, no del FOBAPROA, de la deuda. Que cada año hay un presupuesto, que es un presupuesto del dinero que tienes para invertir, ¿no? En programas sociales, en proyectos, en lo que ustedes quieran, ¿no? Ese es un presupuesto. Bueno, dentro del presupuesto hay un rubro que se llama costo financiero. El costo financiero son los intereses, los gastos y las amortizaciones de la deuda pública. Y el costo financiero actualmente representa alrededor de... el costo financiero ocupa el segundo lugar en la división del presupuesto, el segundo, después de pensiones. Si sumamos todos los programas sociales que ustedes ya me dijeron, todos los programas sociales, más los proyectos prioritarios, juntos, programas sociales más los proyectos prioritarios, suman 1 billón de pesos. Y el costo de la deuda, dinero que se va a pagar a los acreedores, al sistema financiero, es de 1.4 billones. O sea, se va más dinero a pagarle a ellos que lo que se destina a los programas sociales, a los proyectos prioritarios. Así estamos. ¿Se les hace justo? Así estamos entonces. La deuda actual en México es de 17.5 billones de pesos. Si la dividimos en el número de mexicanos, ¿cuánto debemos por persona ahorita?
Por eso les dije cuánto debe, quién debe más de 140,000, todos, más lo que tengan, más lo que tengan. Debemos ahorita 141,000 pesos por persona, y corre el tiempo, o sea, estamos hablando aquí y la deuda sigue creciendo, no va a parar. Entonces la historia nos ha demostrado que lo que tenemos que hacer es eso, combinar la parte jurídica, el derecho internacional y nacional, más el movimiento social. El movimiento social estratégico y encauzado a una bandera de lucha es el que va a rescatar al país. Y voy a dar un ejemplo. Hay ejemplos de países que han hecho una auditoría. La auditoría, ¿quién sabe qué es una auditoría? La revisión de los gastos. Exacto, una revisión. Bueno, la auditoría es el proceso por el cual un país se endeuda. Tenemos que saber por qué se endeudó, para qué se endeudó, con quién se endeudó, cayó el dinero en las cuentas del país, cayó en las de un empresario. ¿Ustedes lo saben? No, entonces tenemos que hacer esa labor, y eso no lo podemos, o sea, nosotros no podemos ir ahorita con la presidenta y decirle, ¿me puedes mostrar las cuentas? No, tiene que ser por medio de un procedimiento legal y jurídico, que es a través de la auditoría. La auditoría es el instrumento por el cual se hace la revisión de las cuentas públicas. Por eso van cada trimestre a hacer las auditorías a todos los estados. Así es, pero también tenemos que hacer esta de nosotros, la pública. Entonces, eso es una auditoría. Y a través de la auditoría lo que buscamos es que todos los países dejen de estar sometidos por la banca privada y por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son los que se llevan nuestros recursos. Entonces, hay un país que hizo una auditoría en el 2006, es Ecuador. Ecuador, con su expresidente Rafael Correa, tuvo la voluntad de hacer una auditoría. Y digo voluntad, entre comillas, porque en su campaña tuvo cuatro compromisos, y uno de ellos dijo, voy a auditar la deuda y no vamos a pagar la parte ilegal. Eso dijo él, Entonces, cuando gana y llega al poder, como tenía muchísimos movimientos sociales que lo estaban apoyando, movimientos indígenas, sindicales, mujeres, ecologistas, pues obviamente cuando llega le dicen, ¿te acuerdas que prometiste que no ibas a pagar la deuda? Ah, pues eso hizo. Hace la auditoría y junta a un grupo de personas muy preparadas, 4 personas de gobierno, también junta al compañero de finanzas, al contralor, al procurador, a un grupo de especialistas internacionales, pero aparte también convoca a 12 personas de movimientos sociales, 12, que estos movimientos eran la sociedad, eran parte de la sociedad, y los convoca a este comité para hacer la auditoría. Y se crea el Comité Integral para la Auditoría de la Cuenta Pública de Ecuador. Así se creó. Y hace la auditoría y comienzan a trabajar durante 14 meses, y al final de esos 14 meses dan la resolución al gobierno y le dicen, ya está la resolución, en un libro así de 195 hojas, donde vienen las conclusiones, y entonces en esa resolución se dan cuenta que Ecuador estaba pagando deudas ilegales e ilegítimas. Entra el gobierno con todo el parlamento es el Congreso, comienzan a hablar, y en eso dice él, ¿saben qué? Anulamos la deuda, no vamos a pagar, es el único presidente que lo ha hecho, Se paró con esa voluntad, y por eso decimos que se necesita voluntad política para hacer las cosas, y movimientos sociales. No vamos a pagar. Y entonces hace este pronunciamiento, no pagan, y todos pensaron, no, pues Estados Unidos se va a ir encima del país, ¿qué va a pasar? Le van a cerrar las puertas, todo esto que se dice, ¿no? No pasó nada. Cuando anuncia esto, todas las personas que tenían en su mano bonos del Tesoro de Ecuador, cuando emites deuda, entregas un bono soberano, es un papelito que te dan y que te tienen que pagar dinero porque tú estás inyectando recursos, ¿no? Entonces,
Cuando él dice eso, toda la gente que tenía esos papelitos, esos bonos en sus manos, los vendieron al mercado secundario. Los vendieron, si les costaban 100 pesos, los vendieron en 10 pesos, 30 pesos. O sea, lo que fuera, o sea, sabían que ya estaba cancelado la deuda y tenías que recuperar. Como dicen, de lo perdido lo ganado. Eso hicieron. Son muy inteligentes, ya vi. Entonces, eso hicieron, y entonces cuando el presidente Rafael Correa ve esta situación, se va inmediatamente él y dice, yo voy a recomprar la deuda. Y hace un comunicado y dice, tienen hasta junio del 2009 para venderme los bonos. Y como ustedes lo habían comprado a 30 pesos, se lo compró. Los compró con un mega descuento del 70% y más, recuperó 91% de los bonos que había sueltos, sin pagar el 8% de intereses que tenían esos bonos que se vencían en el 2002 y 2030. O sea, hizo una ganga este presidente. Y lo hizo. Y ocupó ese dinero para inyectarlo a los programas sociales. Y decían, ¿necesitaba el dinero? No necesitaba el dinero porque Ecuador en ese momento tenía un precio del petróleo alto. Pero él quería cambiar como esta política y decir, voy a inyectar más dinero. Entonces tenemos como una situación similar a Ecuador. Tenemos un gobierno de izquierda, progresista. ¿Qué más tenemos? Y ya, ¿no? ¿Qué nos falta? La voluntad política de querer hacer las cosas y el movimiento social. Porque el tema de la deuda nos atraviesa a todos los movimientos. Bueno, también el Ecuador tenía un movimiento indígena muy fuerte, la CONAIE, muy fuerte. Pero todos los movimientos se unieron por una sola causa, que era la anulación de las deudas ilegítimas e ilegales. Entonces, como movimiento eso buscamos, unir fuerzas para rescatar a nuestro país de esos actores financieros que se están llevando nuestros recursos, que llegan y explotan a nuestra naturaleza. ¿O ustedes están felices con eso? No. O sea, en México el campo está en crisis. Los salarios han aumentado, sí, 278.80. El salario contractual ha caído. El salario base de cotización ha aumentado, pero este tiene que ver más con el tema de la antigüedad, más que de que te suban el sueldo, no. Y eso lo marca la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Entonces tenemos muchas cosas por hacer. El empleo ha crecido en los dos casos. En estos últimos 5 años ha crecido el empleo en 1.8, pero la fuerza laboral en 4 millones. O sea, mucha de la gente que entra al mercado laboral no tiene trabajo. Y necesitamos ese dinero para cubrir esas necesidades. Necesitamos tener mejores condiciones de vida. Otra deuda ilegal es la que acaba de mencionar Héctor, la ley de la energía eléctrica, lo que ustedes están haciendo. Los del agua. O sea, hay muchas luchas que cuando les digan y vayan al gobierno y les digan, ¿sabes qué? No tenemos dinero, pues deja de pagar el FOBAPROA, deja de pagar la deuda y inyéctale un poco de recursos al país. Eso es lo que queremos. O sea, no es que estemos peleando por luchas y digamos, toda la deuda de México es ilegal e ilegítima. No. O sea, nosotros no podemos partir de eso. Tenemos que partir de una auditoría ciudadana e integral. La palabra integral es muy importante porque tiene que ver con el costo humano y el costo social. Si una cosa es que te quiten de tus impuestos dinero, se lo lleven a pagar a los acreedores, y otra cosa es lo social y lo humano. ¿Qué es lo social? Pues estoy preocupada porque no tengo trabajo. ¿Eso alguien me lo va a pagar? ¿Me va a pagar mi preocupación? ¿No puedo dormir? ¿Alguien de ustedes puede dormir tranquilamente? ¿Quién les va a pagar eso? Esos son los costos sociales. Y los costos naturales, pues eso, extrae nuestra naturaleza. Cuando adquirimos una deuda en dólares, pues tenemos que vender nuestras materias primas, saquear nuestros recursos naturales, minas, vender al extranjero estas materias, nos pagan con dólares y con esos dólares pagamos la deuda. Qué bonito, ¿verdad?
Maravilloso. Entonces, este es el sistema de deuda. Y ahí está un claro ejemplo de lo que buscamos a través del CADTM y la promotora. La promotora es un movimiento, una iniciativa ciudadana que nació hace 5 años precisamente en México. Este movimiento es de México, es una iniciativa ciudadana para juntar voluntades y luchar contra el peso de la deuda. Entonces espero que me hayan entendido un poco y los invito a revisar nuestras páginas. Para mayor información tenemos 2 páginas, la del CADTM, www.cadtm.org, y la de la promotora por la suspensión de la deuda pública, que es de México, www.nomasdeudapublica.org. Así que muchísimas gracias.